Nos encontramos en Dynapsis Valencia, es el centro de innovación de Hidraqua que abrió sus puertas el pasado enero en un lugar tan emblemático como es la Marina de Valencia, un entorno que se está consolidando como el polo de innovación y de emprendimiento de la ciudad. El objetivo principal de Dynapsis Valencia es proporcionar soluciones verdes tanto en el ámbito urbano como en el ámbito industrial para avanzar hacia la neutralidad de carbono de nuestras ciudades y promover modelos de economía circular buscando esa alianza, esa unión entre la industria y la ciudad. Para ello es imprescindible contar con el ecosistema local. Me gustaría contaros un proyecto concreto que viene de la mano de Valencia Activa con el Ayuntamiento de Valencia y que en cierta manera aborda el reto que estamos teniendo en lo que sería la operación y mantenimiento de la planta de potabilización de La Liana que gestiona Hidraqua. En el municipio de La Liana llegó un momento que la calidad del agua no era la recomendable, superaba los límites establecidos y se construyeron una planta desertificadora para poder abastecer a todo el término, a toda la población. Todos los procesos que se realizan para poder potabilizar el agua, para poder eliminar los nitratos del agua que cogemos de los pozos, consumen mucha energía. Al dispararse el precio de la energía, se ha disparado lo que es el coste de operación y mantenimiento de la planta y por lo tanto el coste que implica poder dar agua potable a los ciudadanos y ciudadanas que viven en el municipio de La Liana. Hidraqua ha invertido en esta herramienta digital que lo que hace es una medición en consumo ya de energía eléctrica de cada una de las bombas que componen los grupos de bombeo ya de la planta ya de La Liana, con el objetivo de una mejora en la toma de decisiones de las tareas de mantenimiento y operación para una optimización del funcionamiento ya general a un mínimo coste posible. Todo lo que hagas por eficientar lo que son los consumos energéticos de cualquier actividad, sí o sí tiene un beneficio directo hacia el medio ambiente. Sabemos que el agua no es infinita, nos estamos encontrando cada vez más con escenarios de estrés hídrico, pero es que es importantísimo que hagamos un buen uso, no solamente en cuanto al consumo del agua, sino también en cuanto a las instalaciones que están detrás para recoger todo lo que es el agua sucia. Y con un objetivo muy claro. Tenemos que ser capaces de reutilizar hasta la última gota de agua que hemos puesto en el circuito del ciclo integral del agua.